esto que ha ocurrido durante los últimos días, estos comentarios no han sido tomados a la ligera, sobre todo el tema de la Cumbre de las Américas, que hay que recordar, pues nace en 1994, nada más y nada menos que en una ciudad como Miami, en Estados Unidos, para legitimar este acuerdo de libre comercio en América, impulsado evidentemente por los intereses de Estados Unidos. Hoy tenemos ya más de 20 años de distancia, después de ese 1994 muchas cosas han pasado, Estados Unidos ya no goza de la hegemonía que tenía en la región, la doctrina Monroe ya no se aplica de la misma forma, y lo que estamos viendo el día de hoy son nuevas organizaciones, pero sobre todo una apuesta por el multilateralismo, y lo que ha dicho el presidente López Obrador ha sido retomado en varias partes del continente, incluso por organizaciones como la CARICOM, que aglutina a varios de los países justamente de la comunidad caribeña, que han secundado este llamado diciendo que si no se invita a todos los países a esta Cumbre de las Américas, pues no participarán. Esto no es menor, esto no se había visto durante los últimos años, especialmente lo que sí se había visto durante estos últimos años era a un gobierno de México, ¿no? Sobre todo durante el sexenio anterior, el sexenio de Enrique Peña Nieto, liderando estas campañas en contra de países justamente como Cuba, Venezuela y Nicaragua. En su momento se recordarán la creación del Grupo de Lima para legitimar el golpe de Estado en contra de Venezuela, pues quien lo encabezaba era nuestro canciller Luis Videgaray. Fueron ellos los que estuvieron insistentemente junto con la OEA y los gobiernos de derecha atacando y sobre todo, ¿no?, buscando que se sacara de la comunidad, de la llamada comunidad internacional, a países justamente y específicamente como Venezuela. Hoy este tema es retomado a nivel internacional y sobre todo en la región, ya que pues también hay mucho cansancio de los gobiernos en América Latina de tener que esperar a ver qué dice Estados Unidos que se tiene que hacer, y hoy en pleno ejercicio de su soberanía pues está marcando otra pauta, y eso va ligado, yo lo decía, con esta gira que ha hecho el presidente durante este fin de semana, que pues ha sido retomada por muchísimos de los medios de comunicación en toda la región, tratando de destacar los acuerdos que se lograron en esta materia, sobre todo bilateral, pero en un marco regional, como lo son el acuerdo, ¿no?, que también ha sacado bastantes chispas aquí en varios opinólogos en el país, que tiene que ver con la contratación de médicos cubanos. Eso lo hemos visto en las últimas décadas, el tema de los médicos cubanos en diferentes disputas, y hay que también ponerlo en contexto. La brigada Henry Reeves, que es un grupo de médicos especialistas de Cuba, pues fue creada en el 2015 y hasta la fecha han estado en cerca de 51 países. Eso hasta antes de la pandemia. Durante la pandemia, pues vimos a varios doctores, doctoras cubanas a lo largo y ancho del mundo salvando vidas, porque lo que no se dice en los grandes titulares es que hoy la medicina cubana es de las más avanzadas en todo el mundo. Han desarrollado no solamente en tiempo récord también estas vacunas en contra del COVID, a pesar de un bloqueo económico durante los últimos 60 años, sino que además, pues los índices de alfabetización han sido maravillosos, ¿no? Incluso se llegó al punto cero de analfabetismo en algún momento en Cuba. El tema de las infancias, ¿no?, el trato que se les ha dado en términos legales a las maternidades, etcétera, son muchos los temas sobre los cuales Cuba ha sido vanguardia y que no se dan a conocer. Y ahora, en esta visita que ha hecho el presidente López Obrador a la isla, pues hemos visto cómo se destacan nuevamente todos estos temas. El tema de los médicos cubanos no es menor, es el hecho de hacer estos lazos de cooperación, y yo lo decía en redes sociales, a manera de esta experiencia que me ha tocado vivir allí en primera fila, en las elecciones del 2013, cuando fallece Hugo Chávez. A mí me toca ir a las elecciones con Nicolás Maduro, y lo primero que hizo la oposición en Venezuela fue intentar quemar los centros de desarrollo integral, los llamados CDIs, porque ahí había médicos cubanos. Decían que les estaban robando el trabajo, por si les suenan estos argumentos similares a los que hoy se están usando en México. Decían que les quitaban el trabajo, que no se formaban médicos venezolanos por culpa de los cubanos, cuando en realidad había este tipo de cooperación en temas de salud, ¿no? Y ahora hay bastantes médicos formados, especialistas en Venezuela, gracias a este tipo de desarrollo de cooperación bilateral. Entonces, yo creo que hay que señalar esa mezquindad con la que se está tratando el tema, como lo dijimos también, el tema de la reforma eléctrica hoy en Honduras fue un gran aliciente el que se hubiese dado ese apapacho a la presidenta Xiomara Castro, pero sobre todo, pues a un pueblo como el hondureño, que ha venido sufriendo
sobre todo durante más de 2 décadas, después de un golpe de Estado en 2009, unas elecciones fraudulentas que costó la vida de más de 30 personas en el 2017 y un gobierno, ¿no? También dictatorial, narcodictatorial, como el de Juan Orlando Hernández. Entonces creo que esto de la Cumbre de las Américas va a ser bastante interesante, la pauta que se está marcando. A mí me queda claro que esto es un antes y un después también, después sobre todo de los golpes de Estado que vimos a Dilma, ¿no? La persecución a Lula en Brasil, el golpe también a Fernando Lugo, el golpe evidentemente a Evo Morales. Ahora estamos viendo que hay una reorganización de las fuerzas en el continente y la Cumbre de las Américas el próximo mes de junio, pues obviamente será un punto de inflexión dentro de las relaciones continentales. Vamos a ver qué ocurre y sobre todo yo creo que hay que esperar que van a venir los pronunciamientos de países que se adhieren a esta postura que hoy vuelve a remarcar el presidente de si no se invita a todos los países, no va a haber un marco de diálogo, de fraternidad que realmente se necesita hoy en día, Vicente. Pues estemos al pendiente para reportarle a la audiencia de Sin Censura también lo que ya muchos llaman un golpe de Estado institucional en el caso de Colombia, mi querida Lina, en donde la cosa se está poniendo color de hormiga rumbo a las elecciones y el golpe de los oligarcas contra Petro y sus aliados. Hay que estar al pendiente de lo que ocurre allá, querida Lina. Así es importante esto que mencionas, Vicente. Hoy en Colombia el mismo candidato de la izquierda, la coalición del pacto histórico, Petro y Francia Márquez, que son esta fórmula para las elecciones del próximo 29 de mayo que estaremos ahí cubriendo, tiene que ver con el uso institucional, este llamado lawfare que hemos insistido en múltiples ocasiones, que se desarrolló acá, se desarrolló en varios países y se está desarrollando, a mí no me queda duda, en este país en contra de todo lo que parezca progresista o medianamente con características sociales, ¿no? En este país. Y hoy Petro denuncia pues un golpe de Estado en Bogotá. Hace poco fueron elecciones también y no llama a la población a defender su voto, especialmente en la capital, que no es menor que sea en la capital todo esto que está ocurriendo. Petro, hay que decirlo, en ese contexto hace una semana suspendió sus campañas por un intento, ¿no? Había una amenaza de ser asesinado. El candidato más a la izquierda presidencial de Colombia hoy decidió, hace unos días suspendió su campaña. No es tampoco menor, es el gobierno más de ultraderecha en toda la región, es la joya de la corona de Estados Unidos. Mucho se ha culpado a varios países de izquierda justamente de traficar drogas. El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado ha acusado a gobiernos de izquierda de traficar drogas, pero todos sabemos que el principal traficante, el principal productor de cocaína y de varias drogas, pues es Colombia, bajo el auspicio del presidente Iván Duque, quien pues evidentemente no quiere salir del poder, mucho menos el uribismo, que fue quien lo puso hoy en la presidencia. Así que pues estaremos ahí al pendiente también de lo que ocurre en Colombia, le daremos más seguimiento, sobre todo de cara ya a estas elecciones presidenciales que estaremos reportando desde Bogotá en un par de semanas, Vicente. Muy bien, Alina Duarte, ¿en dónde te pueden apoyar? ¿En dónde te pueden seguir en redes sociales? Muchas gracias, Vicente. Pues me pueden seguir en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _Alina Duarte, en Facebook.com /Alina Duarte Periodista, en mi canal de YouTube y pues aquí en Sin Censura todas las noches y los lunes también en nuestra mesa de análisis en las mañanas. Te mando un abrazo, Vicente, a ti, a todo el equipo y al auditorio de Sin Censura. Muchas gracias a Alina Duarte, nuestra reina de Xochimilco, nuestra corresponsal, hablando en este espacio libre como el viento, y a quienes también les quiero agradecer